Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, con la representación de diagramas de Venn. En próximos videos vamos a desarrollar este mismo tema para representación de funciones gráficamente, así como también cuando se dan a través de fórmulas. Muy bien, comencemos. Recordemos que función es igual a transformación o aplicación o mapeo. Estas cuatro palabras son sinónimo en matemática. Hablar de una transformación es hablar de una función. Hablar de una aplicación es hablar de una función. Hablar de un mapeo es hablar de una función. En el video inmediato anterior de esta lista de reproducción se explicó suficientemente qué es una función. Sin embargo, debido a la importancia que tiene esta definición, ya que en matemática en múltiples temas aparecen funciones, repasemos su concepto. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos que obedece dos reglas. La primera de ellas es que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Y la segunda regla es que la imagen es única. En pantalla se muestra un conjunto de partida y el rango. En el conjunto de partida se encuentran los elementos del dominio de la función. Y recordemos que el rango es el mayor posible conjunto de llegada. Ahora se observan los elementos de estos dos conjuntos. Acá en el conjunto de partida o dominio se encuentran las preimágenes, en este caso representada por 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el rango se encuentran las imágenes, en este caso representadas por 5 letras, A, B, C, D y E. Observa esta correspondencia entre estos dos conjuntos, es decir, la función entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Examinemos si esta correspondencia es función. Veamos la primera regla. Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Examinemos el conjunto de partida. Sí, ciertamente todos los elementos de partida tienen una imagen, ya que todos los elementos tienen una flecha hacia el rango. Examinemos la segunda regla. La imagen debe ser única, es decir, una sola. Ningún elemento del conjunto de partida puede tener dos imágenes. Verifiquemos si se cumple esta segunda regla. El 1 tiene una sola imagen, que es A. El 2 tiene una sola imagen, que es B. El 3 tiene una sola imagen, que es D. El 4 tiene una sola imagen, que es C. Y el 5 tiene una sola imagen, que es G. De manera que esta correspondencia cumple con las dos reglas. Así se puede concluir que ciertamente esta correspondencia sí es una función. ¿Cuál sería el conjunto de llegada? El conjunto de llegada son los elementos que tienen preimagen. Y observamos que todos los elementos del rango tienen preimagen. Por lo tanto, el conjunto de llegada es el A, el B, el C, el D y el E. ¿Y cuál sería el rango en este caso? ¿El rango cuál sería? El rango son todos los elementos que se encuentran acá en el conjunto rojo. Es decir, A, B, C, D y E. En este caso el conjunto de llegada coincide con el rango. Son iguales. Continuemos. Ahora se nos presenta otra correspondencia. Examinemos si esta correspondencia obedece las reglas de función. Primera regla. Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Sí, aquí se ve claramente que todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen. Todos tienen flecha hacia el rango. Verifiquemos la segunda regla. La imagen es única. Vamos a verificar esta regla. El 1 tiene una sola imagen, que es A. El 2 tiene una sola imagen, que es B. El 3 tiene una sola imagen, que es B. El 4 tiene una sola imagen, que es C. Y el 5 tiene una sola imagen, que es D. De tal forma que sí cumple la segunda regla de función. Por lo tanto, se puede concluir que esta correspondencia es una función. Destaquemos el siguiente hecho. Observa que el 2 y el 3 poseen la misma imagen. No hay problema en que esto suceda, ya que el 2 es diferente de 3. Y el 2 tiene una sola imagen, su imagen es única, es nada más B. Y el 3 también tiene una sola imagen, su imagen es única, es B. Así que no hay ningún tipo de problema.
cuando dos elementos del conjunto de partida tienen la misma imagen. ¿Cuál sería el conjunto de llegada en este caso? El conjunto de llegada son los elementos que se encuentran acá con flecha, es decir, que tienen preimágenes. El A tiene preimagen, el B también, el C y el D. Este sería el conjunto de llegada. La E no se puede incluir en el conjunto de llegada porque la E no tiene flecha. Así, este será el conjunto de llegada. ¿Cuál sería el rango en este caso? El rango son todos los elementos de este conjunto rojo, todos, los que tienen y los que no tienen flecha. El A, el B, el C, el D y el E. Obsérvese que en este caso el rango no coincide con el conjunto de llegada, es decir, sobra un elemento en el rango. Muy bien, continuemos. Examinemos esta correspondencia. Veamos si obedece las reglas de función. Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Observemos acá el conjunto de partida. Mira este elemento no tiene imagen. Por lo tanto, viola la primera regla de función. No todos los elementos tienen imagen del conjunto de partida. Por lo tanto, esta correspondencia no es una función. Continuemos. Examinemos esta otra correspondencia. Veamos si cumple las reglas de función. Todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Sí, aquí se puede visualizar que ciertamente todos los elementos del conjunto de partida, el conjunto verde, tiene imagen, todos tienen flecha. Examinemos la segunda regla. La imagen debe ser única, debe ser una sola. Vamos a ver si esta regla se cumple. El 1 tiene una sola imagen, es cierto. El 1 tiene como imagen A. El 2 tiene una sola imagen, es la B, correcto. Pero el 3 tiene dos imágenes, observa. El 3 tiene como imagen B y también el 3 tiene como imagen C. Esto no puede ocurrir porque viola la segunda regla de función, que la imagen es única. Observa que el 3 no tiene una sola imagen, tiene dos imágenes. Por lo tanto, esta correspondencia no es una función. Continuemos. Examinemos esta correspondencia. Primera regla, todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene imagen. Sí, aquí se ve claramente que todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen, sí. Examinemos la segunda regla. La imagen es única. Veamos si ciertamente la imagen es única. La imagen de 1 es A. Muy bien, sí cumple porque tiene una sola imagen. La imagen de 2 es E. Muy bien, tiene una sola imagen. La imagen de 3 es C. Muy bien, tiene una sola imagen. La imagen de 4 también es C. Muy bien, tiene una sola imagen. Y la imagen de 5 es E. Muy bien, tiene una sola imagen. Observa que todos los elementos del conjunto de partida tienen una sola imagen. La imagen es única. Por lo tanto, cumple con esta regla. De tal forma que esta correspondencia sí es una función. Vale destacar que independientemente de que el 3 y el 4 tengan la misma imagen, no viola ninguna regla de función, ya que el 3 es diferente de 4. Y observa claramente que el 3 tiene una sola imagen y el 4 también tiene una sola imagen. Muy bien, como esta correspondencia es función, vamos a destacar el conjunto de llegada y el rango. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Los elementos que se encuentran acá en el conjunto rojo, pero que tienen flecha, es decir, que tienen preimagen. El A tiene preimagen, el C tiene preimagen y el E también tiene preimagen. Por lo tanto, este es el conjunto de llegada, los elementos que tienen preimagen. ¿Y cuál será el rango? El rango es el mayor posible conjunto de llegada, es decir, todos los elementos que se encuentran en el conjunto rojo. El A, el B, el C, el D y el E. Acá se observa claramente que el conjunto de llegada no coincide con el rango. Muy bien, continuemos. Una vez aclarado el concepto de función, vamos a comenzar a describir lo que significa una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Comencemos con las funciones inyectivas.
Al lado izquierdo se muestra una función que sí es inyectiva, ya vamos a ver por qué, y al lado derecho se encuentra una función que no es inyectiva, ya vamos a ver por qué. Para que una función sea inyectiva, elementos diferentes del conjunto de partida deben tener imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Pero vamos a decirlo en palabras más sencillas. Estoy seguro que con la siguiente definición jamás te equivocarás. Una función es inyectiva cuando los elementos del conjunto de llegada tienen una sola preimagen. A tiene una sola preimagen, es 1. B tiene una sola preimagen, es 3. C tiene una sola preimagen, es 4. D tiene una sola preimagen, es 2. Y la E tiene una sola preimagen, es 5. Cuando esto se cumple, la función es inyectiva. En cambio, observa acá, al lado derecho, el ejemplo de una función que no es inyectiva. El elemento D del rango tiene 2 preimágenes, tiene el 1 y tiene el 4. Cuando se presenta esta situación, la función no es inyectiva. Observa que en el rango sobran 2 elementos sin preimagen, la F y la G. Pero esto no tiene nada que ver con la inyectividad. Esta función sigue siendo inyectiva. De hecho, en el lado derecho, acá, se observa que no sobra ningún elemento en el rango. Sin embargo, esta función no es inyectiva debido a que el elemento D tiene 2 preimágenes. Continuemos. Ahora observemos cuando una función es sobreyectiva y cuando no lo es. Una función es sobreyectiva cuando el rango coincide con el conjunto de llegada. Observa acá, ¿cuál es el conjunto de llegada? Las imágenes que tienen preimagen. A todas les llega flecha, es decir, al A, el B, el C y el D. Y en este caso, ¿cuál sería el rango? Recuerda que el rango son todos los elementos que se encuentran acá en el conjunto rojo, es decir, el A, el B, el C y el D. Acá se observa claramente que el conjunto de llegada es igual al rango. En cambio, al lado derecho vemos una función que no es sobreyectiva. ¿Cuál es el conjunto de llegada en este segundo caso? Las imágenes que tienen preimágenes. El A tiene preimagen, el C, el D y el E. ¿Y cuál es el rango acá en este segundo caso? Recuerda que el rango son todos los elementos del conjunto rojo, todos, los que tienen y los que no tienen flecha, es decir, el A, B, C, D y E. Acá se observa claramente que el conjunto de llegada no es igual al rango, no coinciden. Cuando esta situación sucede, la función no es sobreyectiva. También hay otra manera de ver cuando una función es o no es sobreyectiva. A mi juicio, una forma muy fácil. Simplemente observas acá este conjunto y si visualizas que no sobra ninguna imagen, tal como se muestra acá, la función sí es sobreyectiva. Pero si observas el conjunto y detectas un elemento que no tiene preimagen, como este, el B, observa que el B está sobrando, no tiene preimagen, en este caso la función no es sobreyectiva. Observa lo sencillo que es identificar cuando una función es o no es sobreyectiva. Continuemos. Ahora en pantalla estamos visualizando dos funciones, una que es inyectiva y también sobreyectiva y una que no es inyectiva y tampoco sobreyectiva. Veamos por qué. Esta función es inyectiva porque todas las imágenes tienen una sola preimagen. Observa, el A tiene como preimagen el 3 nada más, el B tiene como única preimagen el 1, el C tiene al 2, el D tiene al 4 y el E tiene al 5. En cambio acá, observa este elemento. Este elemento tiene dos preimágenes, tiene el 2 y tiene el 3. Por eso, esta función no es inyectiva. En cambio, acá sí es inyectiva. Ahora veamos la sobreyectividad. Observa este conjunto. ¿Sobra algún elemento? No, no sobra ninguno. Por ello, la función sí es sobreyectiva. Observemos acá. ¿Sobra algún elemento? Sí, la letra D no tiene preimagen. Este elemento D no tiene preimagen. Como está sobrando, la función no es sobreyectiva. Cuando una función cumple simultáneamente la inyectividad
y la sobreyectividad, estas dos condiciones son positivas, se dice que la función es biyectiva. Así pues, una función será biyectiva cuando posee estas dos propiedades, cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Continuemos. Observemos esta situación ahora, una función que sí es inyectiva, pero no sobreyectiva, y otra que no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Comencemos con el lado izquierdo. Veamos si es inyectiva. Cada imagen debe tener solo una preimagen. El A tiene el 1, muy bien. El B tiene el 2. El C tiene el 5. El D tiene el 4 y el E tiene el 3. Tienen una sola preimagen. Por lo tanto, sí es inyectiva. En el lado derecho la función no es inyectiva porque el elemento D tiene dos preimágenes. Observa, al 4 y al 5. Cuando esto sucede, la función no es inyectiva. Veamos ahora la sobreyectividad, que es más fácil de ver. Observemos este conjunto. Acá detectamos dos elementos que no tienen preimagen, la letra F y la letra G. No tienen preimagen, por lo tanto sobran. Así, esta función no es sobreyectiva. Ahora acá, observa este conjunto. No sobra ninguna imagen. A, B, C, D, todas tienen preimágenes. Por lo tanto, como no sobra ningún elemento en este conjunto rojo, la función sí es sobreyectiva. En pantalla observamos una función que es biyectiva. Recuerda que una función biyectiva es aquella que es inyectiva y que también es sobreyectiva. Goza de estas dos propiedades. Veamos por qué es inyectiva. Todas las imágenes poseen una sola preimagen. Ninguna se repite, observa. En cambio acá, esta función no es inyectiva porque este elemento D tiene dos preimágenes y cuando esto sucede la función no es inyectiva. Esta función es sobreyectiva porque no sobra ningún elemento acá. Pero esta función no es sobreyectiva porque sobra el elemento E que no tiene preimagen. Vale destacar que si en esta función se hubiese dado que es inyectiva pero no sobreyectiva, también se concluye que no es biyectiva. O si hubiese sido no inyectiva pero sí sobreyectiva, también se concluye que no es biyectiva. Porque la única manera de que la función sea biyectiva es que sea simultáneamente inyectiva y sobreyectiva. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.